Me gustaría empezar con un pensamiento general, que es que las personas pasamos gran parte de nuestra vida educándonos. A veces, cuando pensamos en educación, pensamos directamente en la escuela. Y eso es lógico porque en la escuela pasamos gran parte de nuestra vida, desde las edades más tempranas hasta que somos adultos. ¿Sí? En la escuela aprendemos muchas cosas. En la escuela aprendemos conceptos, aprendemos cuestiones de distintas disciplinas que son muy útiles. En la escuela a veces encontramos nuestra vocación. Pero la escuela no es el único espacio en donde nos educamos. Citando a Elisabeth Cavalier, ella nos invita a diferenciar entre educación y escolarización. La escuela forma parte de la educación formal, pero también hay otros espacios donde todo el tiempo estamos aprendiendo, fuera del aula. Y eso nos lleva al concepto de educación no formal. La educación no formal es la que adquirimos por medio de interacciones con otras personas, de pláticas con nuestras familias, con nuestras amistades, de medios de comunicación, porque también nos educamos y aprendemos en los medios de comunicación. O si pensamos ya en el siglo XXI, pues las redes sociales son un arma muy poderosa en cuestiones de aprendizaje y de educación. Entonces, la educación no formal tiene un peso bien importante y hay que visibilizarlo. Por ejemplo, si pensamos en algún pensamiento o en alguna postura que tengamos sobre el tema que sea, es altamente probable que eso lo hayamos refrendado en conversaciones, en lecturas, en videos, por este medio no formal, ¿sí? En pláticas con personas en las que confiamos. Y creo que ahí podemos encontrar algo bien valioso, y es el hecho de que hay grandes maestros y maestras en el aula, obviamente, pero también fuera del aula. Entonces, creo que el aceptar que la educación formal y la educación no formal se complementan todo el tiempo y dialogan, nos lleva también a darnos cuenta de que existe una libertad muy valiosa en el proceso educativo de cada persona. Y eso está bien que seamos libres para aprender o seleccionar la información a la que estamos expuestos. Por lo mismo, yo creo que es muy importante que desarrollemos dos cuestiones. La primera es el pensamiento crítico, porque más ahora que tenemos tanta información, tenemos que saber discernir entre lo que es real y lo que no, o lo que es tendencioso para tomar buenas decisiones. Y la segunda cuestión que tenemos que desarrollar es la ética desde una perspectiva universal, ¿sí? Porque a la hora de aprender y transmitir información, tenemos que pensar siempre en otras personas, no estamos solos. Entonces, el pensamiento crítico y la ética son partes fundamentales del proceso educativo que tenemos tanto en la escuela como fuera de la escuela. Hay un autor mexicano que se llama Abel Pérez Rojas, que acuña junto con otras personas el término de educación permanente. Y es que todo el tiempo estamos aprendiendo, porque estamos expuestos a información, a opiniones, y porque el mundo cambia y nos tenemos que adaptar. Y yo creo que la academia también tiene que renovarse y refrescarse y ser consciente de esto. Entonces me gustaría expresar otra vez una dicotomía que es muy interesante y que nos puede ayudar a entender qué habilidades tenemos que desarrollar, tanto dentro como fuera de la escuela. En la escuela casi siempre nos enfocamos en habilidades duras. Las habilidades duras son todos los aprendizajes técnicos que adquirimos, los aprendizajes útiles, ¿sí? Por ejemplo, el saber manejar, o el saber operar una máquina o operar a una persona, o resolver un problema matemático o un problema social, ¿sí? Todo esto tiene que ver con aprendizajes metódicos que adquirimos de manera formal. Pero hay otro tipo de habilidades que son igual de relevantes, que son las habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver con la inteligencia emocional, con la empatía, con la adaptabilidad y con muchas cuestiones que en ocasiones se ignoran desde una perspectiva formal, pero que son igual de importantes, ¿sí? Hace poco LinkedIn publicaba que en grandes empresas del mundo, además de la experiencia laboral o además de los aprendizajes técnicos, se fijan mucho en que las personas puedan desarrollar este tipo de habilidades interpersonales. Porque al final, a la hora de desarrollarnos en el mundo laboral, tenemos que tener esa capacidad de negociar,
de comprender otros puntos de vista, de organizarnos con otras personas. ¿Sí? De hecho, no solo en el mundo laboral necesitamos estas habilidades, también en nuestra vida cotidiana. Si pensamos en cualquier conflicto, puede ser un conflicto micro que tengamos de manera personal en nuestro ámbito académico, laboral, o puede ser un conflicto macro, algo que nos afecte a todas las personas. Normalmente, la resolución de esos conflictos tiene que ir precisamente por la vía de las habilidades blandas. Rara vez un conflicto no se soluciona porque no sepamos desde un punto de vista técnico cómo solucionarlo. Casi siempre es porque nos atoramos en los procesos de diálogo o en los procesos de adaptabilidad o a la hora de interactuar y tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, me gustaría llevar esto otra vez al terreno educativo, porque vemos a la educación como un proceso que tiene un fin, y casi siempre ese fin parece ser económico, o al menos aspiracional. Estudiamos mucho tiempo porque queremos formarnos con habilidades duras para encontrar un empleo y poder superarnos. Y me gustaría que sacudiéramos un poquito esta idea, este paradigma, porque la verdad es que la educación sí es un proceso, pero la educación no tiene un fin, porque la educación nunca finaliza. Y la educación tampoco tiene un objetivo meramente económico. La educación tiene muchos objetivos, que todo el tiempo se están reconfigurando. Volviendo al punto de las habilidades blandas en la resolución de conflictos, creo que la buena noticia es que casi cualquier conflicto se puede solucionar, pero tenemos que recurrir a la educación, porque los procesos educativos, formales y no formales, son los que nos pueden ayudar a prevenir incluso la aparición de esos conflictos. Creo, para concluir, que si desde la academia y fuera de la academia vemos a la educación como algo muy integral, un proceso en el cual siempre están dialogando cuestiones duras y blandas, educación formal y no formal, y sobre todo un proceso en el que en el centro tiene que estar la persona, podemos encontrar ciertas pistas de hacia dónde tiene que ir la educación en el siglo XXI. ¿Sí? A una educación probablemente en la cual se favorezca el sentido de la ética, en la cual también se forjen las bases del pensamiento crítico de manera personal. Y una educación que nos ayude a resolver conflictos de la mano de otras personas. Y eso nos va a ayudar mucho, el cambiar esta perspectiva desde un punto de vista más integral nos puede ayudar, repito, no solo en los procesos formales, sino también en nuestra vida cotidiana.